Uno de los temas claves de la próxima semana, y también fue de esta, sin lugar a dudas, a esta altura del año, es el tema del presupuesto. Y para hablar de ese tema y de otros, estamos con nuestro próximo invitado, Cristian Castillo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por venir. Y bueno, sos integrante de la Comisión de Presupuesto y de Hacienda, justamente. Ya anunciaste ayer que van a presentar a la izquierda un dictamen de rechazo. Bueno, ¿qué expectativas tienen para el debate del martes que viene? A ver, está negociando el gobierno con los gobernadores. Se sabrá si hay dictamen o no a partir de esa negociación. Hay que alertar que el gobierno tiene un artículo en el presupuesto que le permite recortar partidas, o sea que parte de lo que supuestamente ceda después no, si se mantiene ese artículo. Veremos qué es lo que queda. En nuestro caso es un rechazo de conjunto porque es un presupuesto que está orientado antes que nada a pagar una deuda ilegal, fraudulenta y ilegítima que se lleva el 10% de los recursos de todo el presupuesto y que consolida todos los brutales recortes del 2024. Entonces, porque si vos mirás lo tenés que comparar en realidad con el 2023 para hacer bien la cuenta, ¿no? Porque vos podés perder muy poquito respecto a lo que se ejecutó este año, pero este año haberse ejecutado mucho menos que el 2023. Entonces hay que hacer esa medición y ahí pierde la educación, pierde la salud, bueno, la obra pública ni hablar, es algo que ya no hay más prácticamente en Argentina o va a haber muy poquito, es parte de lo que están negociando. Y que por el contrario hace crecer rubros como la CIDE, los 100.000 millones que se sacaron del DNU ahora vuelven, el gasto en los cartuchos de gas pimienta para reprimir manifestaciones, o se mantienen las exenciones impositivas a grandes empresas. En la Ley de Economía de Conocimiento, empresas como Mercado Libre o Globan, que no necesitan ninguna exención, porque ni fomento ni nada, pues están súper instaladas. Incluso su principal propietario, en el caso de Mercado Libre, se fue a vivir a Uruguay para no pagar impuesto acá y acá le damos exención impositiva. Un poco raro. Lo mismo para las mineras, lo mismo para las empresas del biodiesel. Y del otro lado, en la estructura impositiva, te crece lo que van a tener que pagar los monotributistas, la recaudación crece por monotributo, muchas veces un fraude laboral, crece por ganancias en lo que hace a cuarta categoría y disminuye brutalmente en bienes personales, que es el impuesto que pagan los que por ahí tienen una vivienda o un yate o un automóvil en Miami o Punta del Este o Río de Janeiro. Entonces, yo les decía ayer en la intervención que todavía no me han podido explicar la lógica de que a ese que tiene los bolsillos llenos, que tiene una fortuna, bienes en el exterior, le disminuyen la carga impositiva y al laburante, que por ahí cobra un poquito más del piso y tiene que pagar la cuarta categoría, se lo volvieron a reinstalar. ¿Cuál es la coherencia? En función de a los que más tienen le recortamos impuestos y a los que menos tienen se lo subimos. Bueno, esto es parte de lo que tiene el diseño general de este presupuesto con esa regla fiscal que además hace que si creciese la recaudación más de lo que el Estado pronostica, no te suben las partidas. Explícitamente dicen eso. Que educación tiene esto y si se recauda más no va a mejorar la educación, va a otra cosa. Entonces, sí. Insisto, conceptualmente es un presupuesto que nosotros estamos en las antípodas, digamos, de lo que creemos que habría que hacer. Diputado, yo le quería preguntar por un poco, no hay un tema puntual, porque creo que a la vez hay muchos, pero sí ustedes como Frente de Izquierda, y bueno, con los cambios, en este caso que salió la diputada... se me fue el nombre Romina del Pla, que bueno, que entraron, claro, Miriam Bregman, que entraron la diputada Slotauer, la diputada Biasi y demás. Como bloque también, ¿cuáles han sido los mayores desafíos frente a un oficialismo que, bueno, políticamente hablando, está en las antípodas, ¿no? Frente a lo que ustedes creen que es el futuro de nuestro país. Bueno, nosotros empujamos algunas de las iniciativas que estuvieron ahí al borde de salir, como el financiamiento universitario. Claro. Esa ley tomó el criterio, el dictamen final que habíamos planteado nosotros en marzo de la actualización de los salarios por inflación, por IPC, y que solo estaba inicialmente en nuestro dictamen y finalmente se aprobó en el dictamen unificado que presentó Dania Tabela del radicalismo. Y que en realidad uno ve los números y dice, che, era difícil lograr tanto apoyo, porque cuando se rechaza el veto, la votación es 159 a 85 que sacó el gobierno, casi 2-1, y sin embargo siguió el veto, ¿no? Yo
trato de decir que, aunque es constitucional el veto y el mecanismo, no es democrático lo que pasó. Porque si hacíamos una encuesta en la población, la gran mayoría estaba a favor del financiamiento universitario. Incluso hacemos votar la Cámara casi 2-1 a favor del financiamiento universitario. Y sin embargo, con una pequeña minoría vos imponés tu votación. Constitucional será, democrático no lo es. Y lo mismo había pasado en jubilación. Esos son dos temas que nosotros hemos empujado mucho porque, bueno, son dos de los ejes de todo el ajuste que ha llevado el gobierno durante este año, que es la educación, y en particular las universidades, y luego el sector jubilatorio, donde los jubilados han perdido muchísimo. El gobierno hace una cuenta mentirosa en lo que hace a la mínima porque no incluye el bono. Y al congelar el bono, la realidad es que quedó muy por detrás de la inflación. Está congelado en noviembre del año pasado 70.000 pesos, como si acá no hubiese habido inflación en el medio. Entonces, yo creo que son dos puntos, dos de los ejes de quienes han pagado el costo del ajuste, ¿no? No lo ha pagado ninguna casta imaginaria, obvio no lo han pagado los que más tienen, que han ganado mucho con este gobierno, lo ha pagado el pueblo que está abajo. Y también en todas las familias se ha dado esta circunstancia que con este esquema económico a vos te alcanza cada vez para menos. Vos decís, ¿cómo? La inflación se desaceleró y... Bueno, pero esa es la realidad, pues se paga cada vez más en servicios. Hay una gran parte de la población que no puede costear el pago del transporte para ir a trabajar. No, que termina saliendo más caro ir a trabajar que lo que ganás. Bueno, pero lo que vemos de escenas que a veces cobran la primacía en los noticieros, pero de golpe desaparecen, que es esta situación de gente saltando del tren antes que llega a la estación, a la vuelta, o saltando el molinete cuando llega acá a Constitución o a 11 o a Retiro. Bueno, es la realidad porque no te alcanza para viajar, para laburar. Entonces esto, qué sé yo, es bastante insostenible. Es un esquema de dólar barato que favorece mucho la especulación financiera. Esos sectores están teniendo muchas ganancias, pero el resto de la población no. Y todo lo que implica el mercado interno verdaderamente sigue por el piso. Entonces, a mi entender, es un esquema económico muy difícil de sostener y además muy perverso y muy injusto, porque ha provocado una transferencia muy grande de ingresos desde la clase trabajadora, los sectores populares, los sectores medios, hasta los sectores empresariales más concentrados, ¿no? Diputado, hablando justamente del presupuesto, vos mencionabas un 10% que es para la deuda, ¿no? Con el Fondo Monetario Internacional. Siempre ustedes suelen poner en el recinto, sobre todo, un especial énfasis en este sentido. Ahora, siempre me pregunto, digo, ¿esto no tiene consecuencias el hecho, por ejemplo, de no pagar esa deuda? Lo pregunto en este sentido porque, como cualquier servicio que nosotros no pagamos, después eso tiene intereses y digo, siempre te vas retrasando. Digo, en ese sentido, ¿esto no tendría consecuencias en el caso de que Argentina no se haga cargo de la deuda? Dos cuestiones. Primero, crece 29% el pago de deuda en este presupuesto. O sea, baja todo, eso sube mucho. Y lo otro es que uno tendría que preguntarse las consecuencias que tiene seguir pagando. Porque de la dictadura en adelante hemos pagado alrededor de 600.000 millones de dólares. No es que Argentina no pagó nada. Salió de la dictadura con 44.000 millones y desde entonces pagamos 600.000 millones de dólares que se fueron de acá. Debemos 400.000 millones de dólares. Incluso con este gobierno la deuda creció 80.000 millones de dólares. Sobre todo la deuda en pesos, que sumamos toda, ¿no? Pesos, dólares, y da más o menos eso. Entonces es una situación complicada. Y lo que nosotros decimos que lo que no hay que pagar son las estafas. Entonces acá hubo un ciclo de endeudamiento, el último, que hubo bajo el gobierno de Macri, donde estuvo implicado también el actual ministro Caputo, que fue un ciclo de endeudamiento ilegal, ilegítimo, fraudulento, donde cualquier investigación rigurosa que se haga de ese endeudamiento daría cuenta de una ilegalidad manifiesta. El gobierno de Alberto Fernández, en vez de haber hecho esto, haber dicho, no, pará, investiguemos qué pasó acá, dónde está, dónde fue, se cumplieron los reglamentos o no. Y ya está dicho por la AGN que no se cumplieron los requisitos para esa toma de deuda. Entonces, ¿por qué yo voy a pagar una ilegalidad, una estafa? Sí. Y entonces, mientras pago eso, condeno al pueblo a tener una educación cada vez peor, salario más bajo, no tengo obra pública, no tengo planes de vivienda. Esa es la disyuntiva ante la cual nos vemos enfrentados. ¿Qué reflexión te merece el voto argentino ayer en la ONU? Una vergüenza. Otra vez más. Hemos votado, contra la violencia a las mujeres y las niñas y no votamos a favor de restringir eso. ¿Qué quieren? ¿Pegarle a las mujeres y a las niñas? No entiendo el sentido. ¿Qué es? ¿Defienden eso? ¿O niegan que hay violencia patriarcal contra las mujeres y las niñas? Creo que es un escándalo. Ahora, estamos votando cosas que se chocan con los preceptos constitucionales. Ya, el que hicimos de los pueblos originarios.
¿Cómo votar en contra de los derechos de los pueblos originarios, que es algo incorporado constitucionalmente en un país que tiene 58 pueblos originarios reconocidos? Lo charlaba con mi compañero Alejandro Vilca, que estaba indignado, estaba con una bronca bárbara. Presentamos el proyecto de repudio a esa votación. ¿Cómo puede ser? Y que esa es la gran doctrina del canciller, negar que hay derecho de los pueblos originarios, que no tienen derecho a su cultura, no tienen derecho a la tierra, no tienen derecho a nada. Entonces, es muy llamativo y muy indignante a la vez las votaciones que empieza a tener Argentina en el exterior, ¿no? Y que incluso se hayan enojado por el voto contra el embargo a Cuba, algo elemental, algo que está además dictaminado por ley, que no podemos votar a favor de embargo a otros países. Bueno, ¿Hubo algún tema puntual del rechazo, en este caso, al tema indígena? Sí. Digo, a ver, fue la votación que se hace en la ONU por una declaración que presentan 4 o 5 países por la defensa de los derechos de los pueblos originarios, una declaración genérica, no es tampoco que te iban a dar nada, ¿no? Sí, pero era una toma de posición política, el único país que vota en contra. Claro, hubo algunos que se abstuvieron, pero... Hubo alguna abstención, pero es el único país que vota en contra de los derechos de los pueblos originarios. Es decir, tras los países que fueron ultracolonialistas, no pueden no votarlo. ¿Y qué crees que hay detrás de esa decisión? Una concepción de hacerse los que no reconocemos derecho de nadie y nosotros vamos con el hombre blanco que le pisa la cabeza a todos y que le pisa los derechos a las mujeres y yo soy malo y me la banco. Esa toma de posición que es absolutamente retrógrada y medieval, ¿no? Estaba escuchando todo el debate sobre los libros que quieren prohibir por lo de la provincia de Buenos Aires. Insólito, son libros que no leyeron. Pero gente medieval, no sé, quiere agarrar el libro y prenderle fuego, no hay derecho al pueblo originario, no hay derecho de las mujeres, consideran la homosexualidad una perversión. No sé, aparte de lo económico que mencionábamos antes, hay una regresión ideológica que trata de impulsar el gobierno que es insólita. Ahora, los que apoyan esas ideas, las apoyan. Los diputados de La Libertad Avanza, todo bien. Ahora, todos los que le dan votos a este gobierno y le hacen los favores, sepa que están apoyando un gobierno que sostiene todas estas posiciones ideológicas, insisto, totalmente retrógradas, ¿no? Perfecto, diputado. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.